Buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios, este programa que compartimos los columnistas de la Fuente de Negocios en Milenio. Está conmigo Juan Musi, que escribe columnas de macroeconomía, y nos acompaña el día de hoy nuestro invitado muy especial, Ricardo Delfín, socio líder de auditoría en servicios financieros KPMG México. Buenas noches, Regina. Buenas Muchas gracias noches por la invitación. Muchas gracias por estar aquí, y es una invitación un poco para hablar de un corte de caja de los 3 años de la reforma financiera, ¿no? Claro que sí. Entonces, la reforma financiera prometía 4 cosas, ¿no? Un fortalecimiento del sector, un crecimiento de la banca de desarrollo, de cierta forma, pero sobre todo esta parte también de la certeza jurídica. Y se me está olvidando uno, que es incrementar la competencia, ¿no?, en el sector. Y sí vimos un cambio interesante, ¿no? Vimos un cambio de bancarización de 28% a 35% más o menos el año pasado. Sí, que es lo que se estima va a ser el cierre, del año. Del 2016. Pero sí me gustaría entender de estos 4 objetivos, en dónde estamos, cuáles van mejor y por qué. Claro que sí. Mira, y para entender dónde estamos y hacia dónde vamos hay que entender de dónde venimos también. Y recordar un poco la importancia que tiene el sector financiero dentro de una economía, ¿no? Y es lo que se le llama el efecto multiplicador del dinero. ¿Qué es el efecto multiplicador del dinero? Vamos a poner un ejemplo sencillo en donde un comerciante y un consumidor llegan a una tienda, compra el producto, paga en efectivo y el comerciante 100 pesos lo guarda en su caja. Y ahí se acabó la operación de una economía. Sin embargo, si ese comerciante lo pone en depósito a una cuenta bancaria, el banco va a intermediar, va a tomar ese dinero, lo va a prestar y va a llegar otra segunda persona a comprar con los mismos 100 pesos otro producto, y ese es el efecto multiplicador del dinero. Entonces la banca lo que juega o lo que buscaba la reforma financiera es incrementar esa penetración bancaria de tal suerte que tenga un impacto directo en el Producto Interno Bruto. Y por eso la penetración bancaria se mide los créditos otorgados por la banca contra el Producto Interno Bruto, ¿no? ¿De dónde veníamos? Incluso hablando de inicios del siglo, teníamos una penetración bancaria del 15%, 18%, y a inicios de la reforma financiera ya se había logrado un incremento al 28%, ¿no? Perdón, hablas de inicio del siglo y yo me remonté a los 1900. Estás hablando del 2000. Estás hablando que en el 2000 ni siquiera está la penetración Yo era también me fui a en 1900. No, por eso lo quise aclarar. 2000, sí. Porque en 1900, pues quién sabe cuál habrá sido la quién penetración sabe bancaria. dónde estabas en Pero en el penetración 2000 bancaria. es impresionante hablando que en el sea 2000. del 15%. Recordemos que el 2000 veníamos de un periodo del 94, la crisis del tequila, muchos de los créditos se detuvieron, no había las condiciones económicas, y realmente fue con el 2000 cuando empezaron los créditos. De hecho, si tú hacías un análisis de dónde estaba la cartera del portafolio de crédito de los bancos a inicios del siglo, pues estaba prácticamente invertida a préstamos al gobierno. Los préstamos de vivienda, de consumo, empresariales, eran la parte menor. Casi todo era apoyo al gobierno. Y a partir del 2000, 2001, que se hicieron algunos cambios, empezó la banca a prestar a las familias, a las empresas, a las pymes, y es donde empezó a haber un incremento en esa penetración bancaria, no vamos a llamarle, ¿no? Y gracias a que un entorno macro también lo permitía, ¿no? Claro, acabamos. Las altísimas tasas de interés, ¿no? Cuando salimos recién de la crisis del 94, 95, etcétera, se tuvo que dar un lapso pues largo, ¿no? Para que las tasas permitieran. Y además comenzó el periodo de disminución en tasas de interés, tanto en México como en el extranjero, lo cual empezó a dar, bueno, recordando un poco, incluso tomando como ejemplo los créditos hipotecarios, todavía en el 2002, 2003, los créditos hipotecarios estaban a tasas del 18%, sí, 20%, y ahorita pues, la tasa de crédito hipotecario están al 10%, sí, incluso llegó a haber bancos que ofrecieron el 9%, y hay quien decía que al 8%. Y tasa fija, además, que era importante, de que la tasa que venías de una historia de tasas variables que se hicieron 7%, impagables, claro, muchos créditos, sí, en la crisis del tequila, y mucho era tasa fija, y créditos a 20 años, que también había muchos años que no se había visto en el país créditos con tales plazos, ¿no? De hecho, lo que vimos fue un crecimiento sobre todo en créditos a empresas, ¿no? Después, evidentemente, consumo, y después vivienda, ¿no? Que me parece muy interesante porque es
es patrimonial, ¿no? Más allá de solamente ser un crédito. Exactamente, vivienda se le dio mucho impulso porque además ahí se combinaban dos cosas, ¿no? El hambre con la necesidad, porque había un déficit en la vivienda en México y por otro lado había un déficit en el otorgamiento de créditos en México. Entonces había personas ávidas de tomar crédito para comprar una vivienda, pero que además necesitaban casa. Entonces había crédito para la construcción de casas, ¿no? Y había crédito para la construcción de casas, etcétera. ¿Y sabes qué pasa? Que empiezas a analizar, hay momentos en los que dices, este mismo departamento, si voy y le pido al banco un crédito o si lo rento, ¿no? Resulta que a tasas actuales, muchos de estos ejercicios, obviamente tienes que tener el enganche, ¿no? Depende cuánto sea el enganche, pero te sorprende la cantidad de ejercicios que haces como este, en donde te conviene pedir el crédito y pagar la mensualidad del crédito que pagar la renta por algo que vas a adquirir, que es tuyo. Cuando las tasas de interés suben demasiado, evidentemente este ejercicio que digo se invalida, ¿no? Es mucho mejor rentar con un entorno de tasas altas. Incluso en las épocas de altas tasas de interés, a finales, ahora sí, del siglo pasado, pues convenía más la renta. Y el mercado de renta se incrementó considerablemente porque adquirir un crédito hipotecario era muy oneroso para las personas. Bajan las tasas de interés y comenzó a ser atractivo el adquirir los créditos hipotecarios y dejar de estar destinando parte de tus recursos pues para dárselo al dueño de la casa, ¿no? Y te moviste a mejor dárselo, pues, meterlo a tu patrimonio, ¿no? Realmente estarte haciendo de la casa que en el mediano, largo plazo va a pasar a tu propiedad y va a ser parte de tu patrimonio de retiro, ¿no? Eventualmente. Ahora vemos entonces un fortalecimiento del sector, ¿no? O sea, como que podemos hacer una palomita de a 3 años, un fortalecimiento del sector. ¿En dónde está todavía el reto? ¿Dónde hay que trabajar más para cumplir con lo que se planteó de la reforma financiera? Mira, yo daría dos vertientes. Debe de haber más impulso a los créditos a pymes, que prácticamente son los que dan el empleo en este país a un alto porcentaje, 80%. Así es. Uno de los retos de créditos de pyme es garantías. Se llama garantías. Cuando tú eres una pyme, vas por un crédito y sobre todo en banca comercial, donde la banca comercial tiene una responsabilidad fiduciaria con los ahorradores de cuidar su dinero, pues las garantías pues se van a solicitar sí o sí, perdón. Entonces yo creo que facilitar el proceso de otorgamiento de garantías, y ahí es donde yo creo que la banca de desarrollo todavía puede jugar un papel fundamental. Hubo algunos programas muy interesantes que sacó. Perdón, ¿aprovecharías para decir que se pueden acercar las pymes, incluso a la banca de desarrollo? Porque sí, claro. Creo que existe como que mito o de alguna forma este miedo y las pymes nomás se acercan a la banca comercial. Exactamente, y es que históricamente la banca de desarrollo ha trabajado como lo que se conoce banca de segundo piso. Entonces tú vas a tu banca comercial y ahí definen dónde se va a fondear. Pero la banca de desarrollo comenzó a ser más activo en el tema de indagar acreditados. Y iba a poner el ejemplo de Nacional Financiera, sacó un programa de subastas donde analizaba pymes, cuáles tenían buena capacidad de pago, buena capacidad crediticia, y después subastaba con la banca comercial donde Nafinsa daba la garantía al 100%. Entonces sacaba una serie de pymes diciendo, a ver, a estas yo les doy el 100% de la garantía, entonces ¿quién le da la mejor tasa de interés? Entonces le quitabas la responsabilidad, no la responsabilidad, sino la carga a la pyme de entregar una garantía inmueble, que es muy oneroso, y por otro lado fomentabas a los bancos que le prestaban a buenas tasas. Programas de ese tipo yo creo que todavía se pueden trabajar, ¿no? Cómo la banca de desarrollo puede coadyuvar para disminuir los requisitos de aceptación y adquisición de un crédito a esas pymes. Y la otra que ha habido muchos avances, pero yo creo que todavía falta más en lo que se llama educación financiera. ¿Por qué llamo educación financiera? Sí, a través de la Conducef hubo mucho programa de publicidad en su página, de comunicación, ya tenemos los cotizadores de crédito, etcétera, pero eso parte de la base que tienes a lo mejor cierto conocimiento básico de la industria financiera. Habrá que ver, ahora con la reforma educativa, no tengo el tiempo de verla a detalle, pero si tú vas a países desarrollados, tú encuentras que la educación financiera viene desde las bases, y cuando digo las bases, desde niños. En primaria les están enseñando qué es una cuenta de cheques, qué es un crédito, cuáles son los beneficios de un crédito, cuáles son los riesgos de un crédito, qué es capacidad de pago, que empiecen a entender lo que es comparar una tasa de interés. Tú te encuentras en México que somos muy sensibles, cuando pones crédito, somos muy sensibles al pago mensual,
al pago quincenal. Sin ¿Cuánto va a ser? La tasa, y la tasa no la cuestionamos. Y jamás comparamos productos financieros antes de adquirir uno. Si te dicen uno. CAT del 50%, que por cierto, si te digo CAT del 50%, estás pagando 50 centavos por cada peso que vale eso. Exactamente. Como dices tú, no te importa, porque te alcanza para la mensualidad y el CAT del 50% pasa a segundo plano. Lamentable. Sí. A ver, yo cuando voy a adquirir cualquier producto de consumo y vamos a poner una televisión, un mueble, un refrigerador, comparo. Y creo que estamos acostumbrados a comparar todos. Y vamos a esta tienda y al otro, cuánto cuesta, etc. Pero cada cuando comparamos las condiciones de crédito. Y tenemos mucha oferta. Nos vamos con el primero que nos ofrecen. Es como si como que agradecemos que nos quieran prestar el dinero, cuando debemos de verlo al revés, ¿no? Debemos de hacer la tarea y nosotros decidir a quién le vamos a querer pedir ese dinero, ¿no? Mira, ya está lejos los tiempos en que nos hacían un favor al prestarnos. No, ya no. Sí. Los bancos, su negocio es prestar, de ahí generan sus ingresos. Y es un favor mutuo. O sea, sí, tú estás recibiendo el beneficio de un préstamo, pero el banco también está recibiendo un crédito. Y si además te portas bien, tienes buen historial en el buró de crédito, eres envidiable para los bancos. Oye, Ricardo, yo antes de, porque se nos va a acabar el tiempo, nos come, yo quisiera preguntarte, ¿verdaderamente la reforma financiera, sientes, ha sido de alto impacto y por qué? Mira, sí ha sido de impacto. Hay una línea muy delgada hacia el crecimiento que han mostrado los bancos. Ha sido exclusivamente por la reforma financiera o también por la baja penetración bancaria. Si nosotros llegamos al 40% en 2 años de penetración bancaria, fue una meta realista, mas no ambiciosa, porque los países comparables, Centroamérica, Sudamérica, están con penetraciones bancarias del 80%. Los países desarrollados están en penetración bancaria del 150%. Entonces, sí, por un lado tienes la oportunidad de que hay una baja penetración bancaria, pero también la reforma financiera facilitó procesos que requerían los bancos para dar esos créditos, ¿no? Trabajo por hacer, pero sí, yo creo que sí. Quizás algo interesante es que la reforma financiera llegue en un momento muy bueno, en contra, digamos que al revés de la reforma energética, ¿no? Que llega en muy mal momento. Quizás, como tú dices aquí, las condiciones para incrementar la penetración y ver un alto impacto de una reforma coincidieron en tiempo y en contenido. Sí, y como dices, tasas bajas. Qué interesante, muy ¿no? O sea, con un crecimiento de un sector como el sector fintech, ¿no? Que además ayuda a la inclusión financiera. Entonces sí, creo que es una combinación, entonces. No, bueno, y precisamente por eso están dando los fintechs y también Sofomes y un número importante de jugadores del sector financiero, a lo mejor semi-regulado o no regulado, porque está la oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ojalá nos veamos, a lo mejor hacer un segundo corte de caja de la reforma financiera a final de año o a inicios del año que entra, que nos acompañes otra vez. Ricardo, muchas gracias. Gracias, Juan, muchas gracias. Juan, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el siguiente miércoles.